Generalidades de los tejidos. Los tejidos son cúmulos o grupos de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. En el microscopio óptico, las células y los componentes extracelulares de varios órganos del cuerpo exhiben un patrón de organización reconocible y con frecuencia característica. Esta disposición organizada refleja el esfuerzo cooperativo de las células que desempeñan una función particular. Por consiguiente, un conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva recibe el nombre de tejido, FR, tisu, tejido, lat, texo, tejer. Si bien se suele decir que la célula es la unidad básica funcional del organismo, en realidad son los tejidos los que, gracias a los esfuerzos cooperativos de sus células individuales, se encargan del mantenimiento de las funciones corporales. Las células de un mismo tejido se conectan entre sí por medio de uniones de anclaje especializadas, uniones célula-célula, página 102. Las células también perciben su entorno extracelular circundante y se comunican entre sí mediante uniones celulares especializadas, uniones de hendidura, página 102, que facilita la colaboración entre ellas, permitiéndoles operar como una unidad funcional. Otros mecanismos que permiten que las células de un tejido determinado funcionen de modo unificado incluyen a los receptores específicos de la membrana que generan respuestas a diversos estímulos, PEG, hormonal, nervioso o mecánico. A pesar de sus diferentes estructuras y propiedades fisiológicas, todos los órganos están compuestos por solo 4 tipos básicos de tejidos. El concepto de tejido proporciona la base para comprender y reconocer los diferentes tipos celulares dentro del cuerpo y cómo se interrelacionan. A pesar de las variaciones en el aspecto general, la organización estructural y las propiedades fisiológicas de los diversos órganos del cuerpo, los tejidos que los componen se clasifican en 4 tipos básicos. El epitelio, tejido epitelial, cubre las superficies corporales, reviste las cavidades del cuerpo y forma glándulas. El tejido conjuntivo subyace o sostiene estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos básicos. El tejido muscular está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento. El tejido nervioso recibe, transmite e integra información del medio interno y externo para controlar las actividades del organismo. Cada tejido básico está definido por un conjunto de características morfológicas generales o propiedades funcionales. Cada tipo, además, puede subdividirse de acuerdo a las características específicas de sus diversas poblaciones celulares y de cualquier sustancia extracelular que hubiere. Para la clasificación de los tejidos, se utilizan 2 parámetros de definición diferentes. La base para definir los tejidos epitelial y conjuntivo es principalmente morfológica, mientras que para los tejidos muscular y nervioso es principalmente funcional. Además, los mismos parámetros se utilizan en la designación de las subclases de tejido. Por ejemplo, el tejido muscular se define por su función, pero a su vez se Ch004, IN 105-7 de septiembre de 2015 1:22:10 de la tarde. Subclasifica en las categorías de liso y estriado, una distinción puramente morfológica y no funcional. Otro tipo de tejido contráctil, el mioepitelio, funciona como el tejido muscular, pero en general se le designa como epitelio debido a su ubicación. Por estas razones, la clasificación de los tejidos no puede reducirse a una simple fórmula. Más bien, se aconseja a los estudiantes que aprendan las características de las diferentes agrupaciones celulares que definen a los 4 tejidos básicos y sus subclases. Tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza por la posición estrecha de sus células y por su presencia en una superficie libre. Las células epiteliales, tanto cuando se organizan en una capa simple como cuando lo hacen en múltiples capas, siempre están contiguas entre sí. Además, suelen estar adheridas unas con otras por medio de uniones intercelulares especializadas que crean una barrera entre la superficie libre y el tejido conjuntivo adyacente. El espacio intercelular entre las células epiteliales es mínimo y carece de estructura, excepto a la altura de las uniones intercelulares. Las superficies libres son características del exterior del organismo, la superficie externa de muchos órganos internos y el revestimiento de las cavidades, túbulos y conductos corporales, tanto de los que se comunican con el exterior del cuerpo como aquellos que están cerrados. Entre las cavidades corporales y túbulos cerrados se incluyen las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal, así como el sistema cardiovascular. Todas estas estructuras están revestidas por un tejido epitelial. Las clasificaciones del tejido epitelial a menudo se fundamentan en la forma de las células y en la cantidad de capas celulares, más que en su función. Las formas celulares pueden ser escamosas, planas, cuboides y cilíndricas. Con respecto a los estratos, pueden ser simples, una sola capa, o estratifica 2 capas múltiples. La figura 4:1 muestra el tejido epitelial de 3 sitios. 2 de ellos, VFG. 4:1 a YB, son epitelios simples, es decir, una capa celular, que delimitan una superficie libre expuesta a la luz de la estructura. La principal diferencia entre estos 2 epitelios simples radica en la forma de la C. Lules, unas son cuboides, VFG. 4:1A, y otras cilíndricas, VFG. 4:1B, el tercer ejemplo, VFG. 4:1C, es un epitelio escamoso estratificado que contiene múltiples capas de células. Solo la capa superior de células escamosas está en contacto con la luz, las otras células están conectadas entre sí mediante uniones de anclaje intercelular especializadas o con el tejido conjuntivo subyacente, la capa inferior más oscura, por medio de uniones especializadas de anclaje célula matriz extracelular. Ch004, IN 106-7 de septiembre de 2015 1:22:11 de la tarde. Booksmedicos.org. Tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo se define por su matriz extracelular. A diferencia de las células epiteliales, las células del tejido conjuntivo están muy separadas entre sí. Los espacios intercelulares están ocupados por un material producido por las células.
Este material extracelular recibe el nombre de matriz extracelular. La índole de las células y de la matriz varía de acuerdo con la función del tejido. Por lo tanto, para la clasificación del tejido conjuntivo no solo se tienen en cuenta las células sino también la composición y organización de la matriz extracelular. El tejido conjuntivo embrionario deriva del mesodermo, la capa germinal embrionaria media, y está presente en el embrión y dentro del cordón umbilical. Da origen a varios tejidos conjuntivos del cuerpo. Un tipo de tejido conjuntivo que se encuentra en estrecha asociación con la mayor parte de los epitelios es el tejido conjuntivo laxo, FG. 4-2A, en efecto, es el tejido conjuntivo sobre el que se apoya la mayoría de los epitelios. La matriz extracelular del tejido conjuntivo laxo contiene fras de cola. Geno de distribución laxa y abundantes células. Algunas de estas células, los fibroblastos, forman y mantienen la matriz extracelular. Sin embargo, la mayoría de las células migran del sistema vascular y desempeñan funciones relacionadas con el sistema inmunitario. En cambio, donde solo se requiere resistencia, las fras de colágeno son más abundantes y se disponen en forma más densa. Además, las células son relativamente escasas y se limitan a la célula generadora de fras, el fibroblasto, FG. 4-2b. Este tipo de tejido conjuntivo se describe como tejido conjuntivo denso. Algunos ejemplos de tejidos conjuntivos especializados son el hueso, el cartílago y la sangre. Estos tejidos conjuntivos se caracterizan por la naturaleza especializada de su matriz extracelular. Por ejemplo, el hueso tiene una matriz mineralizada por calcio y moléculas de fosfato que están asociadas con las fras de colágeno. El cartílago posee una matriz que contiene una gran cantidad de agua unida a los grupos hialurónicos. La sangre está compuesta por células y por una matriz extracelular en la forma de un líquido con abundancia de proteínas llamado plasma, que circula por todo el organismo. Todos estos tejidos están definidos por el material extracelular y no por las células. Tejido muscular. El tejido muscular se define según una propiedad funcional, la capacidad contráctil de sus células. Las células musculares se caracterizan por poseer grandes cantidades de las proteínas contráctiles actina y miosina en su citoplasma y por su particular organización celular en el tejido. Para funcionar en forma eficiente al efectuar movimientos, la mayoría de las células musculares se agrupan en diferentes haces que se distinguen con facilidad del tejido que los rodea. Las células musculares típicas son alargadas y están orientadas con sus ejes mayores en la misma dirección, FG. 4-3. La disposición de los núcleos también coincide con la orientación paralela de las células musculares. Si bien la forma y la distribución de las células en los tipos musculares específicos, PEG, músculos liso, esquelético y cardíaco, son bastante diferentes, todos los tipos musculares comparten una característica común. La masa citoplasmática está compuesta por las proteínas contráctiles actina y miosina, las cuales forman microfilamentos delgados y gruesos, respectivamente. Che004, IN 107 de septiembre de 2015 1:22:12 de la tarde. Las células del músculo esquelético, VFG. 4-3A, y del músculo cardíaco, VFG. 4-3B, presentan estriaciones cruzadas, que son producidas en gran parte por la organización específica de los miofilamentos. Las células del músculo liso, VFG. 4-3C, no exhiben estriaciones cruzadas porque los miofilamentos no alcanzan el mismo grado de orden en su organización. Las proteínas contráctiles actina y miosina son ubicuas en todas las células, pero solo en las células musculares se presentan en cantidades tan grandes y en una disposición tan bien ordenada que su actividad contráctil puede producir el movimiento de un órgano completo o de todo un organismo. Tejido nervioso. El tejido nervioso consiste en células nerviosas, neuronas y en distintos tipos de células de sostén asociadas. Si bien todas las células exhiben propiedades eléctricas, las células nerviosas o neuronas están altamente especializadas para transmitir impulsos eléctricos de un sitio a otro del organismo. También están especializadas para integrar esos impulsos. Las células nerviosas reciben y procesan información desde el entorno externo e interno y pueden tener receptores sensoriales y órganos sensoriales específicos para llevar a cabo esta función. Las neuronas se caracterizan por dos tipos diferentes de procesos a través de los cuales interactúan con otras células nerviosas y con las células del epitelio y del músculo. Un solo axón largo, algunas veces de más de 1 metro de longitud, transmite impulsos fuera del cuerpo o soma neuronal, el cual contiene los núcleos neuronales. Las múltiples dendritas reciben impulsos y los transmiten hacia el soma celular. En los cortes histológicos, suele ser imposible diferenciar los axones y las dendritas dado que presentan el mismo aspecto estructural. El axón termina en la unión neuronal, denominada sinapsis, en la cual los impulsos eléctricos son transferidos desde una célula a la siguiente mediante la secreción de neuromediadores. Estas sustancias químicas son liberadas en la sinapsis por una neurona para generar impulsos eléctricos en la neurona contigua. En el sistema nervioso central, SNC, que comprende el encéfalo y la médula espinal, las células de sostén se denominan células de la glía. En el sistema nervioso periférico, SNP, que comprende los nervios en todo el resto del organismo, las células de sostén se denominan células de Schwann, neurilémicas y células satélite. Las células de sostén cumplen varias funciones importantes. Separan las neuronas unas de otras, producen la vaina de mielina que aísla y acelera la conducción en ciertos tipos de neuronas, realizan la fagocitosis activa para eliminar los detritos celulares, y contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica en el SNC. En un corte común teñido con hematoxilina y eosina. HIE, el tejido nervioso puede aparecer en la forma de un nervio, que está compuesto por una cantidad variable de evaginaciones neuronales junto con sus células de sostén, FG. 4-4A, los nervios se ven con mucha frecuencia en cortes longitudinales o transversales en el tejido conjuntivo laxo.
Los somas neuronales en el SNP, incluido el sistema nervioso autónomo, SNA, aparecen en aglomeraciones denominadas ganglios, en donde están rodeados por células satélite, FG. 4-4b, las neuronas y las células de sostén derivan del neuroectodermo, que forma el tubo neural del embrión. El neuroectodermo se forma por invaginación de una capa epitelial, el ectodermo dorsal del embrión. Algunas células del sistema nervioso, como las células ependimarias y las células de los plexos coroideos del SNC, retienen las funciones de absorción y secreción de las células epiteliales. Histogénesis de los tejidos. En el comienzo del desarrollo del embrión, durante la fase de gastrulación, se forma un embrión trilaminar, disco germinal trilaminar. Las tres capas germinales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, las cuales dan origen a todos los tejidos y órganos. Derivados ectodérmicos. El ectodermo es la más externa de las tres capas germinales. Los derivados del ectodermo pueden dividirse en dos clases principales, los derivados del ectodermo de superficie y los derivados del neuroectodermo. El ectodermo de superficie da origen a las siguientes estructuras. Epidermis y sus derivados, pelo, uñas, glándula sudoríparas, glándulas sebáceas y el parénquima y los conductos de las glándulas mamarias. Epitelios de la córnea y del cristalino del ojo. Órgano del esmalte y el esmalte dentario. Componentes del oído interno, adenohipófisis, lóbulo anterior de la hipófisis, mucosa de la cavidad oral y de la porción distal del conducto anal. El neuroectodermo da origen a el tubo neural y sus derivados, incluidos los componentes del SNC, el epéndimo, epitelio que reviste las cavidades del encéfalo y de la médula espinal, la glándula pineal, el lóbulo posterior de la hipófisis, neurohipófisis, y el epitelio sensorial del ojo, del oído y de la nariz. La cresta neural y sus derivados, incluidos los componentes del SNP, ganglios craneales, espinales y autónomos, nervios periféricos y células de Schwann, las células gliales, oligodendrocitos y astrocitos, las células cromafnes, medulares, de la glándula suprarrenal, las células enteroendocrinas, APUD, del sistema neuroendocrino difuso, los melanoblastos que son los precursores de los melanocitos, el mesénquima cefálico y sus derivados, como los arcos faríngeos que contienen músculos, tejido conjuntivo, nervios y vasos, los odontoblastos y el endotelio vascular y de la córnea. Derivados mesodérmicos. El mesodermo es la capa intermedia de las tres capas germinales primarias del embrión. Da origen a las siguientes estructuras. Che004, IN 1097 de septiembre de 2015, 1:22:15 de la tarde. Booksmedicos.org. Tejido conjuntivo, incluido el tejido conjuntivo embrionario, mesénquima, el tejido conjuntivo propiamente dicho, tejido conjuntivo laxo y denso, y los tejidos conjuntivos especializados, cartílago, hueso, tejido adiposo, sangre, tejido hematopoyético y tejido linfático. Músculos estriados y músculos lisos, corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, incluido su revestimiento endotelial. Vaso, riñones y gónadas, ovarios y testículos, con las vías genitales y sus derivados, uréteres, tubas uterinas, útero, conductos deferentes. Mesotelio, el revestimiento epitelial de las cavidades pericárdica, pleural y peritoneal, y la corteza suprarrenal. Derivados endodérmicos. El endodermo es la capa más interna de las tres capas germinales. En el embrión inicial, forma la pared del intestino primitivo y da origen a porciones epiteliales o revestimientos de los órganos que se originan a partir del tubo digestivo PRI-nitivo. Los derivados del endodermo comprenden epitelio del tubo digestivo, con excepción del epitelio de la cavidad oral y de la región distal del canal anal, que son de origen ectodérmico. Epitelio de las glándulas digestivas extramurales, PEG, hígado, páncreas y vesícula biliar. Revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la mayor parte de la uretra, epitelio del sistema respiratorio. Che004, IN 117 de septiembre de 2015, 1:22:15 de la tarde. Cuadro 4:1. Correlación clínica, teratomas ováricos. Es de interés clínico que, en ciertas condiciones, pueda ocurrir una diferenciación anómala. La mayoría de los tumores derivan de las células que se originan a partir de una sola capa de células germinales. Sin embargo, si las células del tumor surgen de las células madre pluripotenciales, su masa puede contener células que se diferencian y se parecen a las que se originan a partir de las tres capas germinales. El resultado es la formación de un tumor que contiene diversos tejidos maduros dispuestos de un modo desorganizado. Estos tumores se denominan teratomas. Dado que las células madre pluripotenciales se encuentran primariamente en las gónadas, los teratomas casi siempre se producen en estos órganos. En el ovario, estos tumores suelen desarrollarse como masas sólidas que contienen características de los tejidos básicos maduros. Si bien los tejidos no pueden formar estructuras funcionales, con frecuencia pueden observarse estructuras semejantes a órganos, es decir, dientes, pelo, epidermis, segmentos de intestino, etc. Los teratomas también pueden desarrollarse en los testículos, aunque es poco frecuente. Además, los teratomas ováricos, en general, son benignos, mientras que los teratomas en los testículos están compuestos por tejidos menos diferenciados, que a menudo los tornan malignos. En el centro de la fotomicrografía de la figura C4.1 se muestra un teratoma ovárico macizo que contiene tejidos completamente diferenciados. El bajo aumento revela la falta de estructuras organizadas, pero no permite la identificación de los tejidos específicos presentes. Sin embargo, con mayor aumento, como se muestra en los detalles AF, los tejidos maduros diferenciados son evidentes. Este tumor representa un teratoma maduro del ovario, a menudo denominado quiste dermoide. Este tumor benigno tiene un cariotipo femenino normal 46-20.
Según los estudios genéticos, se cree que estos tejidos se originan a partir del desarrollo partenogénico de un ovocito. Los teratomas maduros son tumores ováricos comunes en la niñez y en el comienzo de la edad reproductiva. El ejemplo de la figura C4.1.1 muestra que las características de los tejidos pueden identificarse con facilidad aún en una estructura desorganizada. Nuevamente, el punto importante es la capacidad para reconocer los conjuntos de células y para determinar las características especiales que ellas exhiben. Componentes epiteliales de las glándulas tiroides y paratiroides, y del timo, parénquima de las amígdalas, y epitelio de revestimiento de la cavidad timpánica y de las trompas auditivas, de Eustaquio. Las glándulas tiroides y paratiroides se desarrollan como invaginaciones epiteliales a partir del piso y la pared de la faringe, después pierden su comunicación con estos sitios de derivación inicial. El timo crece como un brote epitelial de la pared faríngea hacia el mediastino y también pierde su conexión original. La figura 4 a 5 resume los derivados de las tres capas germinales. Identificación de tejidos. El reconocimiento de los tejidos se basa en la presencia de los componentes específicos dentro de las células y en las relaciones celulares específicas. Si se tienen en cuenta estos pocos datos y conceptos acerca de los 4 tejidos fundamentales, se puede facilitar la tarea de examinar e interpretar el material histológico. El primer objetivo es reconocer los grupos de células como tejidos y determinar las características especiales que presentan. ¿Están las células presentes en la superficie? ¿Están en contacto con las células vecinas o están separadas por una sustancia definida? ¿Pertenecen a un grupo con propiedades especiales, como el músculo o el nervio? La estructura y la función de cada tejido fundamental se examinan en los capítulos siguientes. Al centrar la atención en un único tejido específico, de algún modo estamos separando artificialmente los tejidos que constituyen los órganos. No obstante, esta separación es necesaria para comprender y apreciar la histología de los diversos órganos que forman el cuerpo humano y los medios a través de los cuales operan como unidades funcionales y sistemas integrados. Che 004, IN 111 7 de septiembre de 2015 1:22:16 de la tarde. Booksmedicos.org. 113. Capítulo 4.